Idiotización por la religión. Se piensa que las religiones más grandes de Occidente tienen un inicio llegado al territorio de Mesopotamia, que se encuentra en el actual Irak, Kuwait, norte de Siria y sudeste de Turquía, justamente donde se desarrollaron los sumerios, acadios, asirios y babilonios, de los cuales se sabe y vincula que justamente estas dos últimas dieron fruto e inspiración a las grandes religiones como el Islam. Esto debido a que en estas religiones tanto asirios como babilonios aportaron una forma de religión basada en una jerarquía de dioses, donde el dios principal se encontraba en la cima y controlaba a los demás dioses, siendo estos Marduk para los babilonios y Ashur para los asirios. En general, se puede alegar que la religión de Mesopotamia está vinculada con las religiones actuales, occidentales, debido a las prácticas como el culto hacia los antepasados y la creencia de la existencia de los espíritus y almas. También a través del aporte que significaban los ritos funerarios e incluso la idea de redención divina. Y es gracias a todo ello que se conoce a estas religiones de Mesopotamia como un precepto a las religiones occidentales. En general, se puede alegar que la religión de Mesopotamia está vinculada con las religiones actuales, debido a que éstas practicaban el culto a los antepasados y la creencia en la existencia de los espíritus y almas, también aportando a través de los ritos funerarios e incluso la idea de la redención divina, siendo todo ello por la que se conoce a estas religiones de Mesopotamia como un precepto a las religiones actuales. Con todo ello se da un inicio a la religión judía, la cual dará fruto posteriormente al cristianismo e islam, de manera que el cristianismo se desarrolla en el siglo I después de Cristo y siendo considerada como una secta judía, mientras que por su parte el islam se desarrolla en el siglo VII después de Cristo y que también se basa en las enseñanzas del judaísmo y el cristianismo. También se sabe que las semejanzas establecidas entre estas tres religiones son muy similares en cuanto a los profetas, escritos y lugares sagrados que tienen en común. Cabe mencionar que las diferencias significativas entre estas se hallan en algunas creencias particulares y prácticas. Por ejemplo, los cristianos ven a Jesús como un hijo de Dios, mientras que para el Islam es un profeta más, y para el judaísmo es el hijo de Dios, pero no es un profeta ni un Mesías. En el devenir y la que tomó mayor prevalencia histórica es la religión cristiana, que al igual que una metástasis se arraigó y tomó control en el hemisferio occidental europeo, específicamente en la época medieval, comenzando por el siglo V después de Cristo y terminando en el siglo XV después de Cristo. De hecho, a esta se conoce como la Edad Oscura por su fuerte presión contra el pensamiento. En el devenir, la que tomó mayor importancia y prevalencia histórica es la religión cristiana, que al igual que una metástasis se arraigó y tomó control del hemisferio occidental europeo, específicamente en la época medieval, la cual comenzó en el siglo V después de Cristo y terminó en el siglo XV después de Cristo. De hecho, a esta etapa también se le conoce como la Edad Oscura, por la fuerte presión contra la libertad del pensamiento. Por otro lado, por el siglo VII después de Cristo, el Islam también comenzó una fuerte expansión hacia África y Asia, principalmente debido a las constituciones de califatos, las cuales ayudaron a su rápida expansión y desarrollo. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron las nuevas reformas protestantes, dígase, el luteranismo y el calvinismo por el siglo XVI después de Cristo, pasando y llegando a puntos críticos históricos como es en la Ilustración, donde las religiones pierden un valor debido a la secularización de la sociedad y el surgimiento de nuevos pensamientos como el agnosticismo y el ateísmo. Sin embargo, a pesar de todo ello, no se logró dar fin a las religiones, ante lo cual surge la necesidad de explicar brevemente por qué surge la religión y por qué sigue prevaleciendo hasta la actualidad. Ante lo cual, basándonos en las explicaciones evolucionistas, se puede decir que la religión surge como un adepto ante la falta de explicaciones y control de los fenómenos naturales. Y se explica que en un inicio, cuando el hombre se acentuaba en grupos pequeños, practicaban los rituales, y con el paso del tiempo y la formación de tribus más extensas,
se dio inicio a conflictos grandes, de los cuales se exaltaron y crearon héroes conocidas como deidades materiales humanas. Pero con el paso del tiempo y bajo la cuestión de que ellos no pueden controlar todavía los fenómenos, se disponen a la creación de un Dios omnipotente y único para cada cultura. Y a estos se les construyen templos y edificaciones, y así se constituyó a lo largo de las civilizaciones el neoteísmo. Dígase, por ejemplo, en Mesopotamia, Aquimedia, Grecia, Roma, entre otros. Otra pregunta que nos hacemos es ¿qué es Dios? Bueno, en base al pensamiento del materialista Feyerabach, podemos afirmar brevemente que Dios es una representación idealizada de lo perfecto y que uno quiere llegar a ser, de manera que es un conjunto de ideas subjetivas, y que por tanto el hombre crea a Dios y no Dios crea al hombre. Ahora llegamos a la pregunta más importante, que es ¿por qué siguen prevaleciendo las religiones? Y bueno, se puede decir que su prevalencia ya no se debe tanto por la falta de explicaciones a los fenómenos naturales, sino más por una necesidad emocional. Y ello lo dicen Max Weber y Hitchens. De hecho, este último Hitchens menciona que se debe a las problemáticas no controladas que se suscitan alrededor de una persona, y estas terminan generando problemáticas emocionales, y la cual le termina llevando y recurriendo a un ser omnipotente denominado Dios. Por ejemplo, ante una enfermedad, guerra, injusticia o el caso de pobreza, una persona recurre a un ser para atribuir sus problemas y así satisfacer sus necesidades emocionales. Y ante la deficiencia de la respuesta del Estado o la propia familia, se recurre a Dios. Otro motivo, y que siempre se quedó en el misticismo, es la creencia en que la religión se creó y prevalece como forma de control y supresión de la libertad del hombre. Y ello lo hablan autores como Paul Taury a través de su libro de la historia de la estupidez humana, o Uggde, que nos dice que Dios es una excusa que el hombre instauró en la sociedad para ejercer el poder y la violencia a través de su nombre, y que peor aún lo camufla con el pensamiento utilitarista del amor y el reino de Dios. Luego se tiene la cuestión relacional de la religión y el conocimiento, que básicamente se resume a que la religión no es un conocimiento propio en sí, porque carece de un método, y de hecho todo lo contrario, se basa en la creencia, y que como se define es solamente especular y suponer. Y lo que nos dice la ciencia es que todo tipo de conocimiento que no lleva a nada debe ser suprimido. De hecho, al igual y similar a este pensamiento, hablaba el filósofo y matemático Bertrand Russell, que mencionaba que la religión había sido utilizada a lo largo de la historia como una herramienta para controlar y oprimir a las personas, y argumentaba que la ciencia y la razón eran formas más confiables de conocimiento y de verdad. En su obra ¿Por qué no soy cristiano?, Russell presenta una serie de argumentos contra la religión y defiende la importancia de la ciencia y la razón como formas más confiables del conocimiento y verdad. Bueno, en cuanto a la relación con la moral, también es rancia, por el sentido de que, por ejemplo, la moral profesada por el cristianismo, judaísmo e islamismo, que es el amor al prójimo y ante Dios, es la misma causante de grandes problemáticas, conflictos y violencias, las mismas que se vieron reflejadas a lo largo de la historia a través de las cruzadas, atentados, etc. Consecuencias. La práctica de la religión ha generado un retraso para el desarrollo de la sociedad. Desde el momento de su origen, se han presentado múltiples problemas en los distintos ámbitos, tanto económicos como sociales. Los principales problemas que se presentan son la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la explotación, el machismo, entre otros. Como también ha sido perjudicial para el pensamiento crítico y el desarrollo de la ciencia, porque la religión es un mecanismo que usan los grupos de poder para conservar lo que tienen. Si hacemos un análisis de las religiones que se practican en los países, podemos constatar que se tiene una relación directa con el nivel de pobreza. O sea, aquellos países que se encuentran en pobreza extrema son los que realizan mayores prácticas religiosas. Y estos
Son países en gran parte de América Latina y países africanos, donde se tiene menores índices de acceso a la educación, esperanza de vida e ingresos per cápita, dando lugar también a mayores desigualdades sociales en comparación con otros países como los europeos. Por ello, un país que no logra reducir sus prácticas religiosas seguirá inmerso en un muro inquebrantable y una burbuja de pobreza. Como se había señalado, la religión también ha permitido el desarrollo del conservadurismo, que es una ideología que plantea un conjunto de ideas que dan una interpretación de la realidad a nivel político, económico, social, en la que señala que se debe prevalecer las tradiciones y conservar el poder sobre un pueblo. Es por eso que usan citas bíblicas para ejercer su dominio. Una de ellas es Romanos 13:1, la cual nos dice que todos debemos someternos a las autoridades superiores, que no hay autoridad que por Dios no ha sido establecida, de modo que quien se opone a la autoridad se resiste a lo establecido por Dios, y los que se resisten a Dios serán condenados. Como estas, hay muchas citas bíblicas que buscan imponer el dominio sobre las demás personas, que ellos creen que son inferiores. Tratan de defender el régimen, apoyan las monarquías y sostienen la sociedad estamental, ya que rechazan el cambio. La religión también es perjudicial para el pensamiento crítico. Un ejemplo muy particular de ello se puede ver en el Perú, en la educación básica regular, ya que desde el año 1997 se dieron un conjunto de reformas curriculares, en la que se eliminó el curso de filosofía, pero se conservó la enseñanza del curso de educación religiosa, lo que demuestra que la religión es una imposición para no permitir el desarrollo cognitivo de las personas, ya que desde la tradición griega, la filosofía ha sido entendida como el saber por excelencia, con la búsqueda insaciable del conocimiento y de verdad. Pero el Estado peruano y las clases dominantes no quieren estudiantes que cuestionen estas medidas antipopulares, los actos de corrupción y todas las injusticias que realizan. No quieren una juventud crítica, porque cuando la crítica deja de ser un discurso, se convierte en acciones que transforman la realidad objetiva. Tanto es la influencia de la religión, que cuando los ciudadanos ejercen su voto muchas veces se dejan influenciar porque los candidatos tienen creencias religiosas, considerando que si es así ejercerá un buen gobierno, y bueno, como los aspirantes a cargos públicos reconocen ello, apelan a argumentos religiosos y de moral cristiana para conseguir el apoyo de los electores. Se rodean de sacerdotes y pastores, recorren templos e iglesias de todo el país. Cabe señalar que es debido a esto que se impide también el desarrollo científico, ya que para poder desarrollar investigación científica se necesita el conocimiento con criterios, para así poder constatar toda la información que nos brindan, como también realizar nuevas investigaciones para el desarrollo. Pero lo más dramático es que a lo largo de la historia pasada y reciente, el cristianismo impide la producción científica, puesto que asesinan o asesinaron a los que realizan investigación. También realizan persecución a aquellos que aportan información sobre los actos que realizan en la religión, además de que dan explicaciones lógicas de que sus ideas no son y no tienen pruebas. La religión genera discriminación e explotación. Esto se puede ver en las distintas representaciones, como por ejemplo la representación de la imagen de Jesús, Dios o como quieren llamarlo, ya que toda la vida nos han pintado a un ser muy blanco y con rasgos europeos. En el Perú, esto es parte de la herencia colonial que se dio con la finalidad de establecer clases sociales. Para esto se estableció una clasificación de sangre, sin ningún sustento teórico, en el cual se hacía un conjunto de acciones que podían realizar en razón a sus rasgos. Por ejemplo, si vemos la sociedad en la que nos encontramos, se establece un patrón para las diversas actividades, ya que si tienes rasgos faciales diferentes a la representación de Jesús, puede ser empleado pero no un jefe. Esto también se tiene en cuenta a la hora de casarse. Por ejemplo, en España se pedía rasgos sanguíneos de no menos de 3 generaciones, además de que estén ligadas al cristianismo. En caso no se cumplía, se perdía la herencia o no se reconocía la unión. Como lo señalamos, en base a la representación también se dio el control del trabajo, ya que se busca a personas con rasgos faciales que no son como ellos, para así explotarles y no pagarles. Casos de abusos por la religión actuales. Se ha evidenciado que el cristianismo no ha servido para impulsar a los derechos humanos,
Y no es de ahora, es del momento de su creación. Pregonan la libertad de conciencia, pero solo queda en palabras. No les interesa impulsar la creación de una sociedad igualitaria en derechos, apoyar la economía de las personas para corregir la desigualdad, ni prohibir la esclavitud o erradicar infanticidios que se cometen frecuentemente, entre otros actos delictivos. Ha generado y sigue siendo la causante de actos más inhumanos como la violación de menores por parte de los sacerdotes, siendo la iglesia una cueva de pedófilos y sanguinarios que asesinan y siguen ninguna contemplación. Entre los casos más lamentables tenemos en España 50 sacerdotes pederastas y se han identificado 1.713 agraviados desde los años 40, de los cuales 906 casos han sido recopilados, investigados y entregados a las instituciones señaladas, como también al Vaticano, ya que el actual Papa se había comprometido a luchar con esta lacra. No obstante, hasta el momento nada se sabe. La transparencia sigue siendo nula. En México hay diversos casos de violación de menores de edad, de los que podemos destacar al conocido Padre Meño. También se tienen abusos de Marcial Maciel, Jorge Raúl N., entre otros. En Estados Unidos, el sacerdote Robert D. McWilliams, con 40 años, pretendía ser una mujer en las redes sociales para atraer a varones menores. En Irak, se cometen delitos como la venta de niños, como esclavos sexuales, niños discapacitados atados a explosivos y usados como atacantes suicidas, niños crucificados y enterrados vivos. En Italia, se suscitaron innumerables historias de abuso sexual clerical y que nunca han sido enfrentadas adecuadamente, debido al ocultismo y a las políticas internas como el secreto pontífice. En Guatemala no se sentencia al sacerdote José Venancio por uso del delito de agresión sexual de un menor de edad. Refieren que le imputaron porque no hubo pruebas contra él y por contradicciones en los peritajes. Es por ello que la víctima apeló a esta decisión. Sin embargo, la corte no reaccionó ante estas apelaciones y hasta el momento no han resuelto nada. Los diversos casos son totalmente inhumanos, no hay punto de congruencia con lo que supuestamente se practica en esta religión. Se ha visto también que la religión, con base en sus costumbres, privan de la libertad a las personas, ya que establecen reglas que prohíben a las personas actuar como seres humanos. Entre ellos tenemos el caso de una mujer musulmana llamada Masha Amini, que por salir en una foto con el burka supuestamente mal puesto es detenida y trasladada a la comisaría de Teherán, donde fue golpeada hasta la muerte, y diversos personajes que mostraron su apoyo mediante protestas fueron reprimidos violentamente, teniendo heridos y varios detenidos en el país. Ahora hay un caso muy mediático que ha surgido recientemente respecto al caso de estas propuestas a favor de esta mujer. Es el caso de Amir Mars, un futbolista profesional que apoyó la protesta a través de sus redes sociales, que fue condenada a la pena de muerte bajo el delito de mojar, y no sería el único, y que se sabe que al menos 26 personas corren un grave peligro de ser ejecutadas en relación a protestas nacionales, después de que las autoridades iraníes ejecutaron arbitrariamente a 2 personas tras juicios simulados manifestamente injustos en un intento de infundir miedo entre la población y poner fin a las protestas. En Honduras, la Policía Nacional Civil informó sobre el rescate de al menos 27 personas, entre ellas 7 menores de edad, que habían sido encerradas alrededor de 27 horas privadas de su libertad, sin poder consumir agua o alimentos, penitencia religiosa que las víctimas debían cumplir como parte de su creencia religiosa. En Arequipa se rescataron a una monja que pedía gritos salir del convento de San Bernardo. En Reino Unido, la hija de un pastor evangélico escribió en su Twitter que durante los primeros 18 años de su vida estuvo sumergida en una familia pastoral y contó el infierno que vivió: pedofilia, violencia, manipulación, además de referencia que la obligaron a mentir, callar y a silenciar todo el infierno vivido.
Y cuando no pueden controlar o reprimir a las personas, las religiones cometen asesinatos, como por ejemplo en Francia hubo una masacre en San Bartolo, debido a que se empezaron las ideas de independencia del cristianismo, donde los católicos atacaron las casas de los protestantes en París y dieron muerte a 4000 protestantes. En México, la Iglesia cristiana, la luz del mundo, es cómplice, lo que genera una clara investigación del abuso que se da por sus miembros. Esto salió a la luz debido a que su líder, Nason Joaquín García, fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión por realizar abuso sexual de menores, por tener posesión de pornografía infantil y tráfico humano. Así como estas, existen muchas otras que se encargan de proteger a estos genocidas, violadores, pedófilos. Incluso tenemos al Papa Francisco, ya que ante las denuncias de McCarthy que había cometido abusos sexuales, se pronunció y dijo: ¿quién soy yo para juzgar? 4 meses después de ser nombrado pontífice, se le preguntó acerca de un cura gay que mantenía relaciones y que acababa de ser promovido. Y no se acusó al sacerdote de ser un depravado sexual. Es así como que también amigos de Francisco se han visto envueltos en casos de corrupción en el Vaticano, vinculado con inversiones de 350 millones de dólares en propiedades en Londres, pero él no levantó sanción alguna, incluso aprueba estas manifestaciones, ya que mencionó que si una persona sea laica, un cura o una monja, comete un pecado y luego se convierte o recibe el perdón de Dios, cuando Dios perdona, Dios perdona. Y si eso es muy importante para nuestras vidas, o sea, Dios lo perdona todo por ser laico, cura o monje. Muchas veces se presenta la religión como lo más grandioso que le hubiera ocurrido a la sociedad, pero esto no es así. Como hemos podido observar, hay muchos casos en los que la religión ha presentado abusos en la sociedad. Es por ello que muchas veces no se difunde estas situaciones de manera continua. Muchas gracias.